Teleamazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Hola amigos, bienvenidos al extraordinario mundo de la salud. En este programa nos sumergiremos en una amenaza global que ha afectado a millones de personas durante siglos, la famosa tuberculosis. Esta enfermedad afecta principalmente a los pulmones y ha sido un desafío constante para los sistemas de salud alrededor del planeta. Vean ustedes que a pesar de los avances médicos, sigue siendo una de las principales causas de muerte en muchos países, incluidos el Ecuador. Únase a nosotros que hoy, junto a Michelle Villasís y una neumóloga, trataremos esta enfermedad que muy poco se habla y muy poco se conoce, la tuberculosis, sus desafíos, cómo podemos tratarla, cómo la podemos enfrentar y cómo está la situación en el Ecuador. Michelle. Gracias, Esteban. Televidentes, bienvenidos. ¿Ustedes sabían que la tuberculosis también es conocida como la dolencia de los poetas? Luego lo van a saber por qué. Y otro dato importante, una cuarta parte de la población mundial en este momento podría estar infectada. Empecemos el programa revisando lo que dice la gente en las calles sobre la tuberculosis. ¿Conoce usted qué es la tuberculosis? Claro, es una enfermedad respiratoria. Es una enfermedad que afecta principalmente a los niños. Es una enfermedad que afecta a los pulmones principalmente. Hasta donde tengo entendido es una enfermedad pulmonar donde tosen con sangre. ¿Usted o un familiar que haya padecido esta afección? No, ninguna. ¿Usted o algún familiar que haya padecido esta afección? No. Gracias a Dios, no. ¿Conoce acerca de los tratamientos para la tuberculosis? No, en realidad. Bueno, el tratamiento es aislamiento. Hasta donde tengo entendido son antibióticos. Pues la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, contagiosa y crónica causada por una bacteria que se transporta en el aire y que se le llama Mycobacterium tuberculosis. Suele afectar a los pulmones, pero puede afectar a cualquier órgano. Vean ustedes que la tuberculosis ha sido históricamente un grave problema de salud, siendo responsable de al menos el 30% de las muertes en Europa en el siglo anterior. Aunque ustedes no lo crean, los antibióticos que llegaron en 1940 redujeron el impacto de esta enfermedad y que a pesar de eso, los factores como la pobreza, la resistencia a los medicamentos y el hacinamiento no nos han permitido que podamos resolver este tema de una vez por todas. Para el 2020, hubo más de 9 millones de nuevos casos de tuberculosis y se habla que han existido al menos 1 millón de muertes en todo el planeta. Vean ustedes que 2 de las terceras partes de estas muertes se ubican en 8 países, principalmente en la India, siendo el más afectado. Pero el Ecuador no es la excepción. Desde el 2010 hasta el 2020, en esa década que tenemos de información, al menos 23.000 personas se hospitalizaron y murieron más de 1.800 personas. Es importante entender pues, que la tuberculosis tiene síntomas variados. Afectan principalmente sí a los pulmones y usualmente se acompañan de fatiga crónica, pérdida de apetito y pérdida de peso. Esto es muy importante. Sudoración nocturna y fiebre igualmente son patognomónicos. Vean ustedes que la producción de esputo o de flema, a veces sanguinolenta con puntitos de sangre, puede ser muy llamativo. El dolor torácico, la dificultad para respirar, se pueden presentar junto a inflamación de los ganglios en el cuello, dolor óseo y dolor en la columna. Después de esto, los síntomas se hacen menos comunes, pero pueden acompañarse de orinar sangre, hematuria, manifestaciones neurológicas como cefalea o rigidez de la nuca y también lesiones cutáneas de una forma cuando ya se disemina que se llama tuberculosis miliar. Aunque no todos los infectados por esta bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, muestran síntomas, la tuberculosis latente es crucial que nosotros entendamos que está ahí sin que nosotros la veamos. Y cada uno de nosotros tiene que buscar ayuda si es que en su familia o usted tiene síntomas, ya que esta enfermedad es potencialmente mortal. Y el tratamiento también es muy efectivo si se lo aplica tempranamente. Ahora vamos a dar paso a Michelle para que ella nos cuente sobre algunos temas relacionados a la tuberculosis. Esteban, hoy preparé un video acerca de unos tips que usted tiene que tomar en cuenta en relación a la tuberculosis. Veamos a continuación.
Primero, alimentación. ¿Sí? Hoy por hoy tenemos que, de alguna manera, recibir las 3 comidas básicas, pero no vamos a comer comidas chatarras, no vamos a comer mucho carbohidrato, debemos comer de alguna manera proteínas y una alimentación rica en verduras, hortalizas, legumbres, kiwis, tomate de árbol, lo que es uvillas, arándanos, todo lo que sea fruta. Legumbre, espinacas, acelga, todo lo verde, combinarla también con una media mañana, una media tarde, una alimentación reforzada, hacer ejercicio, el ejercicio es básico también para poder inhalar y exhalar todo lo que tengamos en nuestro interior, en nuestros pulmones. Con eso aireamos, evitar los conglomerados, pacientes que tienen comorbilidades, diabetes, VIH, hacer un chequeo anual por lo menos o cada 6 meses. Para el diagnóstico hay algo tan sencillo como una prueba cutánea de tuberculina o PPD que detecta la exposición previa al patógeno, que tal vez todos en el Ecuador lo tengamos, pero cuando ya esto se sospecha se pueden hacer radiografías de tórax para identificar lesiones pulmonares y se confirma el diagnóstico ya mediante el cultivo del esputo, que identifica y caracteriza el tipo de bacteria, que muchas veces pueden ser complejos ya que hay más de 100 tipos de micobacterias. También se pueden utilizar técnicas de biología molecular parecidas a las de la COVID-19 y es importante entender que los antibiogramas para evaluar la resistencia a los antibióticos es fundamental para poder dar un buen tratamiento. Los pacientes con tuberculosis pulmonar ya diagnosticada deben ser aisladas para prevenir el contagio a las personas que están cerca. El tratamiento, como lo hemos dicho, son antibióticos. Se conocen algunos y el tratamiento varía, depende de cada caso. Isoniazida, rifampicina durante 4 a 6 meses. Es importante entender esto y la adherencia al tratamiento es vital. Mucha gente se cansa y deja de tomar y ahí es cuando vienen los problemas. El tratamiento debe ser vigilado directamente por personal sanitario. En situaciones excepcionales se puede requerir algún tipo de cirugía para extraer algún tipo de granuloma o en algunos casos dar algún tipo de corticoide para que la inflamación no afecte al resto del sistema. Vamos a dar paso a Michelle para ver qué nos cuenta. Esteban, después de la pausa vamos a revisar qué está pasando en Ecuador respecto a la tuberculosis. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Continuamos ya con el programa y aquí vamos a leer las preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de nuestra cuenta de X, @mundosaludec. Michelle, por favor. Así es, Esteban. Veamos qué dice la primera pregunta. ¿Cómo saber si tengo o empieza una enfermedad como esta? Bueno, es importante entender que hay síntomas y signos patognomónicos, es decir, que son característicos únicamente de esta enfermedad. Por ejemplo, perder peso ya a través de semanas o meses sin mayor esfuerzo, sudoraciones nocturnas, esa tos que no se cura, esa tos que viene con flema, con sangre. Estas son características típicas de la tuberculosis. Obviamente es más común en personas que viven hacinadas, tal vez en hermanos migrantes, tal vez en personas que están viviendo en un mismo cuarto, 5 o 6 personas. Si usted tiene alguna de estas características, usted debe sospechar de esta enfermedad. Revisemos una segunda pregunta. Esta dice lo siguiente. ¿Es posible prevenir la tuberculosis? Bueno, como gran parte de las enfermedades infectocontagiosas sí es prevenible. Tenemos la vacuna de la BCG que previene la enfermedad grave, que todos los ecuatorianos tenemos una marquita aquí que seguramente nos hemos puesto. Vacune a sus niños. Segundo, pues los ambientes ventilados. Tercero, una buena alimentación, el ejercicio, hacer de una vida saludable. Es importante entender que en aquellos lugares donde hay mucha gente, inclusive cuando no estamos en pandemia, usar una mascarilla siempre puede ser bueno porque tal vez subirse a un bus o a un metro donde mucha gente tose y mucha gente puede estar junta, no sabemos quién tenga COVID, quién tenga tuberculosis, influenza, una buena mascarilla pues siempre va a prevenir. Hay una última inquietud, revisemos qué te preguntan en las redes, Esteban. ¿Cuánto tiempo dura el contagio de la tuberculosis?
Esta es una enfermedad que realmente dura mucho tiempo, es una enfermedad que puede llegar a cronificarse. Hemos tenido pacientes cuando nosotros estudiamos medicina que estaban ya 10 años en tratamiento y seguían en tratamiento seguramente de por vida, ya que los antibióticos usualmente se demoran mucho en penetrar en esas áreas y esos granulomas o tuberculomas que están en los pulmones son difíciles de penetrar por el antibiótico. Así que es una enfermedad que hoy por hoy, con los nuevos medicamentos, podría durar unos 6 meses de tratamiento, pero en algunos casos se puede prolongar a años, quién sabe, inclusive décadas. Por eso es importante prevenirlo. Bueno, para muchos la tuberculosis es una enfermedad del pasado, pero no es así. Se dice que en el mundo una cuarta parte de la población lo padece. Después del VIH, es la segunda enfermedad infecciosa que más muertes causa al año. Tanto los niños como los adultos están expuestos a infectarse. Pero ¿cómo se lo está haciendo aquí en el país? ¿Cómo se lo está tratando? ¿Y también se le está tomando como una epidemia? Vemos qué está pasando en el siguiente reportaje. Un catarro persistente, fatiga, pérdida de peso. Los síntomas de la tuberculosis no son obvios, pero sí sus consecuencias. Existe una incidencia, de 43 casos por cada 100.000 habitantes. Podemos tener una mortalidad que está alrededor de 3.4 o 4.3 por cada 100.000 habitantes, cuando no reciben un tratamiento oportuno. Según registros, 3 personas mueren en todo el mundo cada minuto por esta enfermedad, por lo que ya es catalogada como una epidemia. Todos los países del mundo tienen tuberculosis. La más afectada es la africana. ¿Por qué? Porque hay comorbilidades, entre ellas el HIV, hay diabetes y otras comorbilidades. Ecuador no es ajena a esta enfermedad. A nivel de nuestro país, en la zona interandina, donde existe también un grado de ingreso económico medio, bajo y bajo. Dentro de ese grupo también se contemplan a los migrantes. ¿Por qué? Porque viven en un ambiente de promiscuidad, en un ambiente donde no hay mayor ventilación, donde comparten una habitación 3, 4, 5 personas, que respiran el mismo aire, que tienen comorbilidades, que no se alimentan bien y por lo tanto pues pulula el Mycobacterium tuberculosis que se encuentra alrededor y en el medio ambiente. Ecuador avanza con el compromiso de erradicar esta patología. Esta es una enfermedad tan antigua como la misma medicina, ¿no? Hoy por hoy está a cargo del Ministerio de Salud. Hay entidades como los hospitales militares, los hospitales del IES, en nuestro país que también aportan. El ministerio es quien se percata de que el paciente reciba y en delante de las personas o de las enfermeras o del personal médico o paramédico, el paciente pueda deglutir las cápsulas. Su tratamiento ya es gratuito. Normalmente está estipulado para 6 meses, con 2 meses de tratamiento inicial, con 3 drogas o 4 drogas, dependiendo del cultivo y antibiograma que tiene que hacérselo en un centro de diagnóstico especializado. Lo primordial es seguir al pie de la letra el tratamiento. Si no recibe un tratamiento oportuno o el paciente comienza a buscar diferentes médicos o a lo mejor tiene para 1 mes de tratamiento, pero no lo tiene para el segundo mes de tratamiento, a lo mejor ya no le va a hacer tan bien y puede elevarse la mortalidad en ese paciente. La Organización Panamericana de la Salud, junto a la Organización Mundial de la Salud, se plantean ponerle fin a la tuberculosis en 2035. Ojalá que como planeta podamos cumplir esa meta. Es una enfermedad que afecta principalmente a los más vulnerables, a las personas más pobres. Y la prevención es vital para reducir el impacto negativo que tiene no solamente en nuestro país, sino en todo el planeta. Michelle. Luego de la pausa estará junto a nosotros María Belén Novoa. Ella es especialista en neumología, con quien vamos a seguir ampliando este tema. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Hemos llegado a esta última parte del programa y como es habitual, contamos con la presencia de una especialista. Le damos la más cordial bienvenida a María Belén Novoa, ella es especialista en neumología. Mi querida María Belén, la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública aquí en el Ecuador. Bienvenida. Hola Esteban, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos quienes nos sintonizan.
Efectivamente, en nuestro país y a nivel mundial es una enfermedad muy prevalente, una enfermedad que sigue cobrando muchas vidas y que lamentablemente es una enfermedad de la pobreza y de la migración. Estos dos problemas sociales han incrementado más los riesgos, tanto de producir la enfermedad, diseminar la enfermedad, pero también que se vuelvan enfermedades más difíciles de combatir. Así es, y esto es increíble porque nosotros hemos escuchado la tuberculosis, bueno, siglos, y realmente no hemos podido controlarla. Parecería ser que hace unas décadas un poco se frenó la transmisión, pero la COVID-19 parece que la aceleró. ¿Qué está pasando en ese sentido? Lamentablemente, a partir de la pandemia, de la época de COVID-19, el control, el buen manejo que se tenía, todos los programas de tuberculosis, como en general los programas de salud, tuvieron un retroceso importante durante estos años. ¿Por qué? Porque toda la política pública fue dirigida exclusivamente a la COVID, porque era una cuestión de vida o muerte en ese momento. Entonces, tuvimos un retraso y las nuevas formas en las que la OMS, la OPS, el Ministerio de Salud Pública se encuentran ahora luchando para controlar nuevamente este problema de salud pública, incrementan gastos, incrementan un nuevo cambio en la memoria, en la forma de concebir esta enfermedad en la población. Así es. Y bueno, se hablaban de los datos anteriormente. Más de 2.000 personas al año en promedio se hospitalizan por tuberculosis y muere un porcentaje superior, inclusive al 10%. Esta enfermedad ahora ya no se la trata tan fácilmente, nunca fue fácil de tratar, el tratamiento es muy largo. ¿Cómo la manejamos? El tratamiento intenta cada vez ser más corto, más fácil para los pacientes, más fácil para... Es un tratamiento directamente observado. ¿Qué significa esto? Que el personal de salud se cerciora que el paciente esté cumpliendo con su medicación. ¿Por qué? Porque el riesgo de que hayan cepas resistentes incrementa cuando no se toman bien los medicamentos. Correcto. Entonces, es un tratamiento que no es del todo difícil, no es costoso, no le cuesta nada al paciente. ¿Por qué? Porque es un medicamento que no se va y se compra en la farmacia. Es un medicamento que las organizaciones mundiales de la salud y el Ministerio de Salud Pública en nuestro país y en todos los países del mundo tienen la facilidad de proveer de medicina al paciente. Entonces, una vez que se diagnostica, se puede llegar al sitio donde te dan la medicación y el tratamiento inicia sin ningún costo. Así es. Y podemos prevenir, porque anteriormente se hablaba de la hemoptisis, esa tos con sangre, hay que tener mucho cuidado de esos pacientes. ¿Se la puede prevenir a la tuberculosis? Totalmente. Mira, la tos con sangre, la baja de peso, la sudoración nocturna, por ejemplo, o un sinnúmero de síntomas que no tienen explicación en un contexto adecuado, en un contexto de hacinamiento, por ejemplo, o en personas que no viven hacinadas, que no tienen malas condiciones socioeconómicas, por ejemplo, pero que son inmunodeprimidas, que viven con VIH o que toman medicación inmunosupresora y que tienen familiares con esta enfermedad activa, son pacientes a los que debemos alertar que este tipo de síntomas podrían ser el inicio o la detección precoz de una enfermedad tipo tuberculosis. Y vemos ahora, bueno, y claro, unas olas migratorias muy grandes, caminantes vienen en toda Latinoamérica, tratan de llegar a los Estados Unidos. Ese es precisamente el grupo más vulnerable. ¿Cómo los tratamos? Es decir, no podemos, van caminando, van dejando el Mycobacterium tuberculoso en todos los países que recorren. Mira, el proceso de migración es una de las alertas que ya desde 2018 se está hablando en los congresos mundiales de tuberculosis. Recuerdo claramente cómo hubo un cambio de paradigma desde que inició el boom de la migración últimamente, sobre todo en Latinoamérica. Los grandes pensadores, los grandes científicos de la tuberculosis ya nos alertaban a los especialistas, busquen tuberculosis resistente, ya no nos quedemos en la tuberculosis simple, en la sensible, ahora tenemos que en una infección inicial buscar activamente tuberculosis resistente. Recordemos que después de un acceso de tos, de un estornudo, de risas fuertes, de hablar sin protección, sin mascarilla, el tiempo en el que tarda el Mycobacterium en decantar hacia el piso son aproximadamente 8 horas. Wow. Cuando tenemos un ambiente abierto, con aire, con luz solar, en el que no hay hacinamiento, pues esto disminuye el riesgo. Pero cuando estamos hacinados o en un sitio cerrado, con poca ventilación, aumenta drásticamente. A estas personas que nos ven, ¿pueden ellos sospechar de su vecino, de su primo, de su hijo que tenga tuberculosis? ¿Quiénes están en riesgo? ¿Cómo me doy cuenta que puedo tener tuberculosis?
Sintomático respiratorio es la persona que nos alerta sobre un posible diagnóstico. Esto significa una persona que tenga tos y flema por más de 15 días o que haya bajado de peso, que haya tenido algo de expectoración con sangre, que tenga síntomas como sudoración nocturna, síntomas que no se expliquen del todo y que tenga algún grado de inmunodepresión. ¿Qué significa inmunodepresión? Pues la desnutrición, por esto se asocia directamente con la falta de recursos económicos, por ejemplo, o que viva con una enfermedad crónica como diabetes, que es tan frecuente en nuestro medio y que a veces no se considera tan inmunodepresiva como el VIH, por ejemplo. Pero hay que tomar en cuenta también personas que toman medicación de enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, etcétera. Corticoides y demás. Correcto, oncológicos. Para que la gente entienda, ¿cómo sé yo que es tuberculosis, influenza o COVID? Para mí es fácil entenderlo, pero a la gente que nos escucha. La mejor forma de diagnosticar cuando tenemos este tipo de signos de alarma o tenemos personas con las que hemos compartido que tienen este riesgo es hacer una prueba rápida de esputo. La expectoración, cuando tosemos y expectoramos flema, ese esputo puede ir a un microscopio con una persona calificada y puede evidenciar la presencia del bacilo de la tuberculosis. Y esta es la mejor forma, una forma muy sencilla, muy fácil de diagnosticar. Muy barata también. Totalmente barata y asequible en todos los centros de salud de todas las redes públicas del Ecuador. Es decir, que esa persona que nos ve, que conoce a alguien que tose crónicamente, tiene flema, no está de más ir al médico y decirle hágame una prueba de tuberculosis. Sobre la vacuna de la BCG, para ir cerrando, ¿previene la tuberculosis? La vacuna de la BCG actualmente en nuestro país es una obligación de todos los niños recién nacidos porque está dentro del esquema y lo que hace es prevenir las formas graves y diseminadas en los niños de la tuberculosis. ¿Qué quiero decir? Tuberculosis meningia, tuberculosis miliar en este grupo de niños, entonces súper importante para evitar estas formas invasivas y graves colocar la vacuna de la tuberculosis. Ahora, hay una alerta importante porque en los niños menores de 4 años se está viendo nuevos casos de tuberculosis pulmonar, por ejemplo, no las formas graves, pero sí están teniendo cuadros. Entonces, importante que sus pediatras, que sus médicos de cabecera sean las personas que puedan orientar si el paciente está ante el riesgo de tuberculosis. Si es que en mi casa mañana aparece alguien con tuberculosis, ¿tenemos que aislarnos 100%? ¿Hay que ir al hospital? ¿Me hospitalizan? ¿Cuál es el manejo en ese caso? Es súper importante que un paciente se llama bacilífero positivo. ¿Qué quiero decir? Que en esta prueba de esputo efectivamente se vean los bacilos. Si este paciente es bacilífero positivo, convive con nosotros en un sitio que no está bien ventilado, que no tiene su propia habitación y esto, lo más importante es que el paciente, que es el caso, utilice protección, sobre todo como la infección es por gotitas, que utilice una mascarilla que lo proteja y que proteja al resto. Perfecto, doctora. Bueno, se nos acaba el tiempo siempre. ¿Dónde la encontramos? Actualmente me encuentro trabajando en el Hospital Bos Andes de Quito, en el área de neumología, y mi consultorio en las Torres Médicas del Hospital Metropolitano, en las Torres Médicas número 2, el consultorio 303. Estaré encantada de servirles. Perfecto, una neumóloga muy actualizada, los números de teléfono están en pantallas. Con esto pues hemos llegado al final del programa, pero como siempre les invitamos a ustedes a que nos sigan. La siguiente semana hablaremos sobre malformaciones congénitas. Ese niño o niña que viene con una malformación, es importante tratarlo. Todas sus preguntas o dudas, háganos llevar a nuestra cuenta de X o X, @mundosaludec, o a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Hasta la próxima. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.